5.2 Explicar elementos del proceso de administración de riesgos. Y lo primero es identificación de riesgos. A medida que los profesionales de seguridad comienzan el proceso de gestión de riesgo, realizan un ejercicio conocido como identificación de riesgos. Este proceso examina información proveniente de muchas fuentes diferentes e intenta listar todos los posibles riesgos que podrían afectar a la organización. Tenemos la evaluación de riesgo, el ad hoc, que se refiere a un proceso de evaluación de riesgo diseñado para abordar una situación, problema o decisión específica en cuestión, en lugar de seguir un procedimiento de evaluación estandarizado o regular. Este tipo de evaluación se adapta a las características únicas de la situación y a menudo se lleva a cabo para responder a riesgos imprevistos o inmediatos que surgen fuera de las actividades rutinarias de gestión de riesgos. El enfoque ad hoc permite a las organizaciones o individuos evaluar rápidamente los riesgos asociados con un evento, proyecto o decisión particular, identificando peligros potenciales, analizando la probabilidad e impacto de esos peligros y determinando estrategias de mitigación para gestionar los riesgos de manera efectiva. Recurrente, las organizaciones pueden optar por realizar evaluaciones de riesgo de manera recurrente. Por ejemplo, la organización podría someterse a un ejercicio de evaluación de riesgos anual. Siguiendo con la evaluación de riesgos, tenemos una vez que es una evaluación de riesgo única que es específica, realizada para identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados con un evento, proyecto o decisión particular, pero a diferencia de las evaluaciones continuas o periódicas, se realiza solo una vez. Este tipo de evaluación se utiliza típicamente para proyectos o situaciones que son únicas, tienen un alcance y cronograma definido y no se repiten de manera regular. El propósito principal de una evaluación de riesgos de una vez es identificar sistemáticamente los peligros potenciales, evaluar la probabilidad y el impacto de que estos peligros ocurran y desarrollar estrategias para mitigar o gestionar efectivamente los riesgos identificados. Tenemos la continua, que es el proceso de riesgo donde el riesgo se evalúa y aborda constantemente a medida que el entorno empresarial y técnico cambian. Tenemos explicar elementos del proceso de administración de riesgos. Tenemos el cuantitativo y cualitativo. En cuantitativo es una operación matemática, o sea que es una evaluación de riesgos utilizando un monto monetario, y este monto facilita la priorización de los riesgos. Y el cualitativo es una evaluación de riesgos que utiliza el juicio de alguna persona, de algún profesional, para categorizar los riesgos basándose en la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Eh, Quiero también notar que es diferente de los números exactos proporcionados por una evaluación cuantitativa que utiliza cifras monetarias. Pueden pensar en cuantitativa como el uso de una cantidad o un número, mientras que cualitativa está relacionada con la calidad, que a menudo es una cuestión de juicio. Algunas evaluaciones de riesgos cualitativas utilizan encuestas, también consultan a expertos para proporcionar mejores juicios y luego analizan los resultados. En los análisis de riesgo tenemos la tasa de ocurrencia analizada, eh, o el Annual Rate Occurrence, que indica cuántas veces ocurrirá la pérdida en un año. Si el aro es menor que 1, se representa como un porcentaje. La probabilidad de que ocurra un evento, por ejemplo, la probabilidad de que una amenaza intente explotar una vulnerabilidad.
Tenemos el impacto, que es la magnitud del daño resultante de un riesgo. Incluye los resultados negativos de un evento, como la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de un sistema o datos. Factor de exposición es la parte de un activo que esperamos sería dañada si un riesgo se materializa. Tenemos dos fórmulas que memorizar. La primera es la expectativa de pérdida simple. En inglés se le conoce como Single Loss Expectancy, que es el costo de cualquier pérdida única de un activo específico. Podemos calcular multiplicando el valor del activo o asset value por el factor de exposición. Exposure factor. Entonces aquí está la fórmula. Tenemos la expectativa de pérdida anualizada, que es cuando necesitamos juntar las medidas de impacto y probabilidad anual. Entonces sería el single loss expectancy multiplicado por el annual rate of occurrence. Y tenemos registro de riesgos, que son métricas utilizadas para medir y monitorear el nivel de riesgo asociado con una actividad, proceso o sistema particular. Los también se conoce indicadores claves de riesgo como KRIs o no recuerdo muy bien la sigla en inglés, pero básicamente proporcionan una forma para que las organizaciones identifiquen proactivamente riesgos potenciales y tomen medidas para mitigarlo o gestionarlo antes de que conviertan en un problema más significativo. Tenemos el propietario de riesgos, que son típicamente individuos o equipos que tienen la experiencia y autoridad para gestionar el riesgo efectivamente. Son responsables de monitorear, implementar las medidas de mitigación e informar del estado del riesgo. Y tenemos el umbral de riesgo, que es el nivel de riesgo que una situación debe alcanzar antes de que la organización elija tomar medidas para gestionar ese riesgo. Apetito al riesgo se refiere a la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar. Esto varía entre organizaciones basándose en sus metas y objetivos estratégicos. La organización usa el apetito de riesgo para determinar el umbral de riesgo. Y tenemos el expansionario, que los riesgos expansionarios están dispuestos a asumir un alto nivel de riesgo en busca de altas recompensas. Por ejemplo, pueden invertir fuertemente en tecnologías de seguridad de vanguardia o perseguir agresivamente nuevas oportunidades de negocio, incluso si viene con riesgos de seguridad adicionales. El apetito conservador tiene una preferencia por inversiones de bajo riesgo y prioriza la preservación de su postura de seguridad actual. Por ejemplo, pueden enfocarse en implementar medidas de seguridad básicas o evitar nuevas tecnologías que podrían introducir nuevos riesgos de seguridad. El neutro adopta un enfoque equilibrado hacia la toma de riesgos. Por ejemplo, pueden adoptar nuevas tecnologías, pero con un enfoque cauteloso en la implementación e invertir medidas de seguridad adicionales para gestionar los riesgos potenciales. La tolerancia al riesgo está estrechamente relacionada con el apetito de riesgo y se refiere a la capacidad de la organización para soportar el riesgo, mientras que el apetito de riesgo describe cuánto riesgo está dispuesto a asumir la organización. La tolerancia al riesgo describe su capacidad para asumirlo. Por ejemplo, una organización con más dinero en el banco tiene una mayor capacidad para mantenerse estable al encontrarse con riesgo financiero. Estrategias de gestión de riesgo. Tenemos transferir, que es transferir el riesgo a otra entidad o compartir este riesgo. Este método es común cuando se utiliza la compra de seguros
Eso traslada parte del riesgo financiero de la organización a una compañía de seguro, la cual podría reembolsar a las organizaciones por los costos o daños relacionados con el riesgo. Mitigar se refiere que la organización implementa los controles para reducir los riesgos. Estos controles o bien reducen la vulnerabilidad o bien reducen el impacto de la amenaza. Por ejemplo, un antivirus actualizado mitiga los riesgos de malware. De manera similar, un guardia de seguridad puede reducir el riesgo de que un atacante acceda a una área segura. Tenemos aceptar el riesgo, que es cuando simplemente lo aceptamos y no tomamos ninguna medida. Pueden necesitar obtener una excepción a las políticas, leyes o regulaciones que rigen la organización. Si la aceptación pudiera causar que la organización viole sus propias políticas y estándares, la organización puede emitir una excepción a esas políticas o estándares. Entonces básicamente es evitar aceptar el riesgo. El otro es evitar, donde una organización evita un riesgo al no proporcionar un servicio o no participa en una actividad riesgosa. Por ejemplo, una organización puede volar una aplicación que requiere múltiples puertos abiertos en el firewall y decidir que la aplicación es demasiado riesgosa. Puede evitar el riesgo descontinuando el uso de esa aplicación. El informe de riesgo, la fase final de la evaluación de riesgo es el informe de riesgos. Esto identifica los riesgos descubiertos durante la evaluación y los controles recomendados. La gerencia utiliza esto para decidir qué controles implementar y qué riesgos aceptar. En muchos casos, un informe final documenta las decisiones gerenciales. Por supuesto, los gerentes o los administradores pueden decidir no implementar un control, sino aceptar un riesgo. Normalmente solo la alta gerencia y los profesionales de seguridad tendrán acceso a estos informes. El análisis de impacto del negocio o el Business Impact Analysis, BIA, es un análisis de impacto al negocio que ayuda a una organización a identificar sistemas y componentes críticos que son esenciales para el éxito de una organización. Y el análisis de impacto al negocio es una parte importante del plan de continuidad de negocio o el Business Continuity Plan, que ayuda a una organización a identificar sistemas y componentes críticos que son esenciales para el éxito de la organización. Tenemos después el tiempo de recuperación o Recovery Time Objective, que identifica la cantidad máxima de un tiempo que puede tomar restaurar un sistema después de una interrupción. Tenemos el otro lado, es el punto objetivo de recuperación o Recovery Point Objective, que identifica un punto en el tiempo en el cual la pérdida de datos es aceptable. Tenemos tiempo medio entre fallos o mean time between failures, que generalmente se representa en horas. Más específicamente, el MTBF identifica el tiempo medio entre fallos. Los números más altos de mean time between failures o tiempo medio entre fallos indica una mayor fiabilidad de un producto o sistema. Los administradores y expertos de seguridad intentan identificar este tiempo medio entre fallos para sistemas críticos con el objetivo de predecir posibles interrupciones. Tiempo medio de reparación identifica el tiempo que se tarda en restaurar un sistema fallido.
En algunos casos las personas interpretan el tiempo medio de reparación como el tiempo medio para recuperarse y ambos significan lo mismo.